Buenas a todos, aquí tenemos ya el tráiler definitivo de la película de Super Mario Bros. Realmente eleva bastante las expectativas, y eso que han estado altas desde el principio, de lo que será esta película. Comenzamos nuevamente viendo el castillo Isla de Bowser, en el cual nos llevan inmediatamente a los calabozos, donde incluso Bowser tiene prisionero a miembros de su propio ejército, quizá desertores o quizá están castigados por haber fallado, es imposible determinarlo. Claro, Luigi está ahí completamente espantado, mirando abajo, y el terrible final que le podría esperar si intenta escapar sin un buen plan, claro. En eso está la vocecilla de este personaje, el cual es de Mario Galaxy y cuyo nombre no me sale. En eso aparece el Rey Pingüino, el cual obviamente fue capturado junto a su ejército tras el ataque al castillo, que le advierte que esta adorable criatura está cucú. Luigi aún así está pensando en que debería encontrar la manera de escapar, pero este le dice que no hay forma, dando a entender que está completamente resignado a la situación, y la forma adorable y sonriente en la que lo dice es incómoda. Ahora, yo no creo que en esta película vaya a salir Rosalina, pero podría ser un detalle puesto para una posible secuela, donde sí se vaya a tomar el tema de Mario Galaxy como base. Acto seguido vemos a Bowser haciendo un discurso motivacional a sus tropas, y todos están muy emocionados esperando que lo cite, hasta que llega esto de aquí cuyo nombre Bowser no recuerda y no lo culpa. Puede tener una memoria como la mía, bueno, causa gracia. Nuevamente se nos muestra esta escena que ya hemos visto con anterioridad en el otro tráiler, donde Bowser se va acercando al reino champiñón. Obviamente le grita a sus tropas que lo van a destruir, y nos tenemos esta escena donde salen al ataque, mientras volvemos al castillo de Peach, en la cual esta está organizando a todos los Toads, y vemos varias escenas que son o las mismas que ya habíamos visto o complementarias. Digo, aquí en el campo de las flores de fuego, Mario le asegura a Peach que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a su hermano. Ella le asegura de que lo rescatará mientras se ven varios lugares más, incluyendo este, que es bastante fácil de reconocerlo. Es difícil determinar cuántos de estos lugares tendrán más o menor importancia hasta que se estrene la película. Vemos tanto a Donkey Kong como a Mario utilizando distintos power-ups. Donkey Kong con el poder de la flor de fuego y Mario con el hongo que le aumenta el tamaño. Si bien es cierto lo de Donkey Kong nunca se ha visto en ningún juego, está confirmado que cualquier personaje puede usar power-ups en este universo. Hay una buena referencia al juego clásico de Mario Bros, donde no solo están, ya saben, la pista de obstáculos y los enemigos que vas derribando, sino también por la ubicación de la cámara, la forma en la que Mario ataca y Donkey también se ve, y es bastante entretenido. Por supuesto, también está toda esta parte en la que se ve el tema de los vehículos y cómo los personalizan. Todo esto hecho en la isla de los Com, donde Peach se pone como al frente diciéndole a todos que adelante en su motocicleta. Es cierto que cuando algunos vieron a Peach la primera vez con este traje, confundieron un poco la situación, pero eso debió ser porque no están familiarizados con el Mario Kart. Por supuesto, Bowser también tiene sus propios vehículos, y lo siguiente que vemos es una locura en la pista arcoíris. Sí, hay gente pensando de que esto tiene algo que ver con la representación, pero nada que ver. La pista arcoíris es mítica del Mario Kart, famosa o infame dependiendo de a quién le pregunten. Y varias de las cosas que se ven aquí, como que Mario salga volando, cayendo de una parte de la pista y llegando a otra, también pasa en ese juego. Ahora, lo que sí no se puede hacer es esto donde Mario le quita su vehículo a uno de sus enemigos. En el juego no se puede hacer eso, pero sí puedes obviamente usar caparazones para atacar a los otros, como se puede ver aquí. Estoy segura de que la película tendrá un guión que será fácilmente entendible por cualquiera que nunca haya jugado nada de esta franquicia, y al mismo tiempo podemos comprobar que está lleno de referencias para aquel que tenga un mínimo de conocimiento sobre todo lo que se puede llegar a ver en este universo. Es comprensible que sea una de las películas más esperadas de este año, y que aunque algunos traten de armarle polémicas superficiales, no van a afectar de ninguna manera el rendimiento de la misma, ya que cualquier cosa que se puedan llegar a inventar fácilmente se puede refutar con simples explicaciones de lo que es el lore o el folclore de la misma. Les recuerdo de nuevo que si me pueden colaborar con alguito, que en serio necesito cambiar este teléfono urgente, mis redes están en descripción por si les interesa cualquier otra cosa. Espero sus comentarios al respecto de esto. Chao.